Desde 2006, por primera vez Reporteros Sin Fronteras clasificó a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Iban buscando al reportero del diario por algo que escribió, que publicó, que preguntó, que comentó. Yo lo que hice es que me agaché en el carro y pues le decía a Luis Carlos que le diera. No, dale, dale. Y yo ya había sentido algunos disparos en el cuerpo. Cuando vimos que existieron y se dieron las amenazas. ¿A usted los amenazaron? ¿Ha habido amenazas? Sí hubieron amenazas. ¿Le decían qué notas no manejar? ¿Qué debíamos sacar y qué no debíamos sacar? Nuevamente, gracias por su confianza en esta noche muy especial. Les saluda a César Cancino. Me da mucho gusto poder recibir en esta mesa de opinión, de análisis, mi compañera periodista Jacaranda Correa. Jacaranda, ¿cómo estás? Muy bien, César. Mucho gusto en encontrarte nuevamente. Es un placer. Igualmente. Y para hablar de este tema también que nos va a enriquecer mucho con su opinión, porque es ahí donde también se ha vivido de una manera muy específica. Hablo del estado de Michoacán. Ya plantearemos todas las aristas. Nos da mucho gusto recibir en este estudio a Miguel Medina Robles, director de La Voz de Michoacán. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, César? Gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias por esta invitación, Jacaranda. Miguel, gracias. Gusto saludarte. Igualmente, y muchos temas, ¿verdad?, sobre la mesa. Yo creo que es un programa polémico. Interesante. Muy interesante. Ya detrás de cámaras empezamos a calentar motores y decíamos que justo a partir de que tú dices, bueno, estadísticas en aumento y sí, efectivamente, el 2012 se queda como uno de los años más violentos en términos del ejercicio periodístico, pero yo sí dejo una pregunta sobre la mesa para discutir, porque más allá de la numeralia, más allá de la cifra y más allá de que hayamos ganado el primer lugar en términos del país en donde es más difícil ejercer el periodismo, creo que tendríamos que ir a fondo, ¿no? Ya estuvo bien de decir son 76, son 72, son 80, son lo que sea. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿cuáles son las circunstancias que llevan a que los periodistas estemos en condiciones deplorables y sin protección? Entonces yo creo que hay que echarnos un clavado. Necesitamos un clavado. Si podemos empezar entonces, que en el 2006 fue cuando precisamente inicia esta guerra contra el narcotráfico que encabeza Felipe Calderón, ahí en Michoacán, y después se desatan los demonios, se replica en varios estados. Comenzó con Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, considerados de los estados más peligrosos del país. ¿Aterrizamos con tu estado? Mira, precisamente el primer año de ejercicio de Felipe Calderón, moreliano, fue invitado por La Voz de Michoacán para celebrar el 59 aniversario de La Voz de Michoacán. Y asistió, y en su discurso, que además circuló por las redes sociales, prácticamente ahí se abre la guerra. Y así se llamó, así encabezamos, la guerra contra el narcotráfico, contra el crimen. Lo de organizado ha sido muy discutido, pero en fin, es la guerra contra el crimen. Ellos están organizados. Efectivamente. Y el gobierno no. Son los más organizados. Y los periodistas tendríamos que organizarnos. Deberíamos organizarnos también. Y empieza realmente el problema en Michoacán, ya más específico, con pues lo que todo mundo a través de medios está conociendo. Sí, también ha habido parte de alarmismo, y eso va a depender mucho del medio, cómo lo trata, cómo lo magnifica y sobre todo cómo lo difunde. ¿Cuántos crímenes los escuchamos a diario? 20 veces el mismo crimen, lo estamos multiplicando. Pero en Michoacán no hay duda, sí existe la problemática del crimen,
existe la problemática de los secuestros, existe la problemática de las extorsiones. Sobre El todo famoso derecho de piso. El derecho de piso, sí lo hay. Pero yo me enfocaría más, pensaría más en el Estado, qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué es lo que ha hecho La Voz de Michoacán, cómo se comporta La Voz de Michoacán, y ojalá sí sacamos nosotros ahora una conclusión de ello. Sí. Recordemos, Crímenes Sonados fue Buen Día. Desde 1984, la narcopolítica, la alianza mafiosa entre el poder político y el crimen organizado, acechaba al periodismo. El 30 de mayo de ese año fue asesinado Manuel Buendía. Fue el anuncio de un escenario político y social para México ominoso. En efecto, fue el primer homicidio a manos de un grupo vinculado a la narcopolítica incipiente de entonces. Los involucrados en el homicidio del periodista fueron José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la Dirección Federal de Seguridad, uno de sus hombres de confianza, Manuel Moro Ávila, y su madrina, el hombre que usaba la gente para los trabajos sucios, José Luis Ochoa Alonso, el Chocorrol. Cuando aprenden a Zorrilla Pérez y se le prueban todas las razones para haber cometido el homicidio, se reiteró la hipótesis que desde un principio se había planteado, que era un crimen de Estado. Suena un poco duro, pero veamos el mapa del momento. En el 84, la Dirección Federal de Seguridad era dirigida por José Antonio Zorrilla Pérez. Esta Dirección Federal de Seguridad a su vez dependía de la Secretaría de Gobernación, que a su vez tiene vínculos directos con la Presidencia de la República. Sobre la causa de la muerte del periodista existen diferentes versiones. Lo que es un hecho es que su labor incomodó al poder, el poder fáctico del narcotráfico. Cuando se hace el esclarecimiento y se da a conocer a la opinión pública, Zorrilla Pérez en su momento, ante las presiones, dice a algunos reporteros: yo no fui autónomo. Y después esa declaración se diluye a lo largo de la historia. Quizás llegó a una negociación. Nuevamente, gracias por su confianza. Ya platicamos, seguíamos la historia, Jacaranda y Miguel, pero también se han sumado muchas organizaciones, cada uno lanzando su voz, manifestándose, pero al final de cuentas el gremio está unido. Tengo mis dudas, creo que lo he hablado con varios compañeros y justamente ahora que bueno, sabemos que está Daniela Pastrana de Periodistas de a Pie, mucho han insistido desde esta organización, tanto Marcela Turati como Elia Baltazar, en que justamente lo que falta es un gremio mucho más unido. El problema es que hay intereses distintos en el medio y pareciera que cada quien jala para su propio molino, entonces creo que ahí hay un problema. Hay muchas organizaciones y otras que han surgido recibiendo millones de pesos, como en el caso de Baja California, en donde nunca se supo a dónde iba ese dinero que le dieron a una organización que iba a ayudar a periodistas y nunca rindieron cuentas. Entonces, creo que es un tema delicado y seguramente Daniela ahí lo podría comentar mucho mejor. Daniela Pastrana, bienvenida de Periodistas a Pie. ¿Hay unión, sobre todo en este tema que estamos abordando de la inseguridad, vaya, el tema contra el narcotráfico? Yo no diría desunión, porque creo que en algún sector entre nosotros hay mucha solidaridad. Y lo vimos hace 2, 3 fines de semana, cuando fue el aniversario del asesinato de Regina Martínez en Veracruz, hace un año, el 28 de abril. Así es. Pues por lo menos en 14 ciudades salieron periodistas, colegas, con mucho miedo en algunos lugares, tanto por las amenazas que han recibido y en otros casos con el miedo a perder su trabajo. Salieron a protestar y a recordar algo que finalmente
es algo que tenemos que hacer, no dejar pasar la muerte de un colega, no acostumbrarnos a que un colega desaparezca y ya no se sepa nada. Entonces, yo no diría que no hay unión. Lo que creo es que hay distintos niveles de entendimiento de lo que es este problema. El fin de semana pasado estuve en Costa Rica en la reunión que organizó la UNESCO por el Día de la Libertad de Prensa, y me sorprendía dos cosas. Una, que sí coincidían en que 2012 fue el año más violento, más difícil para el periodismo, pero también que de todos los países hablaban de un México como ejemplo, para mal, México, Honduras y Siria como los países más riesgosos. Entonces había como mucha preocupación de qué teníamos que hacer o qué se podía hacer, y lo que no había en esa reunión eran ni funcionarios del gobierno mexicano que estuvieron invitados, y tampoco había, pues salvo Roberto Rock, que fue en representación de la CIP, pues tampoco había directivos involucrados, directivos de medios, dueños de grandes empresas. Entonces yo creo que más bien lo que no hay es unión entre las grandes empresas periodísticas. Hablas del miedo, pero también ya se está generando, Miguel, y lo ponemos aquí en la mesa, la autocensura. Es decir, a través de la amenaza, simplemente te tienes que, como algunos dirían, balas o te calles. Mira, Daniela, tocas un tema sumamente importante, trascendente, que es el de dueños de medios. Gran tema. Es un gran tema. Y hace un momento platicábamos contigo, Daniela, y lo comentábamos, Jacaranda, de que esa palabra vocación, a veces desprestigiada, a veces no bien entendida, debe tenerse como se tiene en varias de las profesiones, los médicos, los abogados, las enfermeras. El gremio periodístico debe tener también esa vocación, y los fundadores de un medio. Si tú fundas un medio para defender, valga la redundancia, tus intereses o para acrecentar intereses, estás cerrando el papel de comunicador, estás cerrando el papel de periodista. Y en la época del periodismo de hace 30, 40 años es muy diferente al de ahora, porque también ya existen las universidades en Michoacán, Claro. ya hay 3. Se ha ido transformando, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Número 1, no se contrata a alguien que no tenga la carrera, la academia de periodista. Y esto ya enfocado hacia el crimen, ¿qué es lo que hemos hecho? Que hablabas tú de la autocensura. Si cuando vimos el problema de la guerra, cuando vimos que existieron y se dieron las amenazas... ¿A usted los amenazaron? ¿Ha habido amenazas? Sí hubieron amenazas. ¿Le decían qué notas no manejar? ¿Qué debíamos sacar y qué no debíamos sacar? Y además, solamente La Voz de Michoacán, a raíz de eso, uno de los periodistas que era corresponsal, sí fue muerto. ¿Qué hicimos? ¿Qué medidas tomamos? Número 1, la policía, que es la más vulnerable. Es rotar el personal y llevar gente de la policía muy profesional. 2, no calificar, no identificar al crimen. No van a ustedes a ver una nota de La Voz de Michoacán que vaya a decir, en esas planas rojas, que vaya a decir, fue efecto de tal agrupación, llámese familia. Esperando el boletín oficial. Que de alguna manera ustedes fueron mucho adelantados con el acuerdo que se hizo para la cobertura de la violencia, ¿no? Que es un fenómeno en cualquier medio a nivel nacional. O sea, ya ningún medio se aventura a hablar del tema del narcotráfico. Lo mismo pasa con los medios en Monterrey, simplemente no lo tocan. En tu caso, en esta organización que la cual representas, ¿cuáles son los síntomas que han encontrado y en el reflejo que han tenido en todo el país en los diferentes puntos? ¿Y qué han hecho ustedes como para poder abanderarlos? Mira, hay un par de temas que menciona Miguel que a mí me parecen fundamentales, porque finalmente eso es lo que nosotros trabajamos. Uno es la profesionalización, y eso no significa simplemente hacer una maestría, sino estar en actualización constante, porque finalmente este es un trabajo en el que tenemos que aprender mucho de lo que vamos a tratar de traducir a la sociedad. Y luego lo que tiene que ver con esta proliferación de medios en muchos estados
no solo ligados a empresarios, sino ligados a políticos. Hay muchos medios que son, el dueño es el diputado local, el secretario de obras, lo platicábamos tras bambalinas hace unos días. Hay estados que tienen 300 periódicos y no hay uno crítico, ¿no? Entonces, esos son temas que yo creo que son centrales y que tenemos que entrar a discutir, porque si no vamos a seguir dando vueltas y aumentando las cifras de agresiones cada año. Tenemos que entrar a discutir eso. Y dentro de eso lo que nosotros hacemos, bueno, lo que hemos tratado de hacer nosotras, originalmente nos fundamos pues con la idea de capacitarnos nosotras, de mejorar nuestro trabajo y con esta idea muy clara de la profesionalización, de trabajar con escuelas, de trabajar con periodistas. En 2008, después del asesinato del Choco, de Armando Rodríguez en Ciudad Juárez, empezamos a entender que había un problema muy grave en este país. Y en 2010, en la manifestación esta que tuvo el hashtag de los queremos vivos, pues de plano entendimos que había que entrar también a la defensa de libertad de expresión, no como lo hacen las organizaciones de libertad de expresión, sino desde lo que podemos hacer los periodistas. Regresaremos con eso, así como también la agenda de los medios. ¿Quién decide qué debe pasar por la redacción? Volvemos. Desde 2006, por primera vez Reporteros Sin Fronteras clasificó a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y desde entonces México no ha podido retroceder de esta clasificación mundial. El organismo internacional con sede en Francia tiene un recuento de 90 periodistas asesinados y 19 desaparecidos en la última década. Fue en el norte del país, precisamente fue en Chihuahua, donde iniciaron estas acciones de violencia hacia los periodistas, pero después fue seguido por estados como Tamaulipas. En 5 años, Tamaulipas registró el asesinato de 9 periodistas. La línea de violencia contra periodistas siguió por el estado de Sinaloa para extenderse por Durango y Nuevo León, si bien el foco rojo lo tenemos actualmente en Veracruz, donde 9 periodistas han sido asesinados. El 2012, Reporteros Sin Fronteras clasificó a Veracruz como uno de los estados más peligrosos del planeta para ejercer el periodismo. Michoacán es otro estado considerado en el mapa del peligro. No hay 6 periodistas que han sido asesinados en Michoacán y 4 periodistas que han sido desaparecidos en los últimos años, entre ellos la periodista María Esther Aguilar Casimbe, que es la primera reportera de fuente policíaca que fue desaparecida en noviembre de 2009 a la fecha. Los periodistas de prensa escrita sufren la mayor parte de las agresiones. Las empresas normalmente no responden ante el asesinato o desaparición de sus reporteros. Los crímenes quedan en la impunidad. En 2011 las cifras volvieron a elevarse, al sumar 172 agresiones, entre ellas 9 asesinatos de periodistas, 2 de trabajadores de medios, 2 desapariciones de comunicadores y 8 agresiones con arma de fuego explosivos contra instalaciones de medios.